Buenas noches para todos, sean bienvenidos a La Posta. Hoy vamos a recibir a una senadora de la República que inició su actividad política, por lo menos desde el punto de vista público, en este periodo. Es suplente de Carolina Cose, como ella asumió la Intendencia de Montevideo, quedó justamente con la titularidad de la banca, y que desde mi punto de vista ha sido de las legisladoras más interesantes que nos fue dejando el actual periodo. Vamos a recibir a la senadora Silvia Nane. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Bauti? ¿Cómo estás? Bien, Un ¿y gusto vos? estar acá. Gracias por haber venido. Qué buena remera que tenés. Acabo de ver tu remera, no la muchas había gracias. visto. No Muchas la había gracias, visto. mostramos acá. Estaba concentrada en el los croma. gráficos del programa. Está bien, bueno, muchas gracias. Silvia, quiero empezar por ahí. ¿Qué hacías antes de dedicarte a la política? Porque, digo, no sé qué edad tenés, pero evidentemente alguna historia laboral previa tenés que haber tenido. Sí, unas cuantas. Y por lo que vi, estuviste en el ámbito privado. ¿Y cómo terminás también en la política, no? Bueno, a ver. Tengo 55, cumplí el 17 de septiembre los 55. Muy bien. Y trabajo... Sos joven, pero Uruguay sos muy joven. Sí. En el Senado al principio me decían Silvita, imagínate. Está muy bien. Pero yo primero que empecé a trabajar muy joven. Ujú. Mi primer trabajo fue en Librería Pocho, ahí en 8 de octubre y Centenario, porque Pocho era socio de mi viejo, y después que se murió mi papá, que se murió cuando yo tenía 11 o 12 años, 11. Al poco tiempo, bueno, la situación en casa se empezó a poner bien embromada económicamente y yo empecé a trabajar ahí en lo de Pocho. En ese momento arreglaba los libros y vendía los libros. Después, Acá en Montevideo, ¿verdad? acá en Montevideo, Bueno. nosotros nos vinimos de Colonia, yo vivía en Colonia, nosotros nos vinimos en Colonia en el 80 y en el 82 fue que se murió papá. Y ahí yo, cuando empecé primero de liceo, al poco tiempo del año 82, en tercero, por ahí empecé a trabajar en lo de Pocho. Y arreglaba los libros, porque te acordás que vendían libros usados. Entonces uno compraba libros, los arreglaba y después los libros se revendían. La conozco de nombre. De nombre, la nunca conozco. fuiste usuario de Nunca fui usuario Pocho. de En librería ese Pocho. momento las dos librerías grandes para la gente que iba al liceo eran Pocho y Rubén, porque Claro. los textos se canjeaban, porque antes se estudiaban libros. Claro. No se estudiaba De por PDF. internet, se estudiaba de PDF. Y después yo empecé a estudiar en la ORT, cuando la carrera de analista de sistemas tendría un año o dos de creada. Y cuando terminé la carrera empecé a trabajar, trabajé unos meses en la UTE, un año y pico en la UTE en forma tercerizada, cuando se hizo el pliego de licitación de la central termoeléctrica de La Tablada, que en ese momento conseguí trabajo porque sabía escribir en la computadora, sabía WordPerfect. Y después trabajé en General Motors hasta que cerró, también en el departamento de compras, haciendo ahí la pata, digamos, más informática de todo eso. Pues de ahí trabajé, no mucho, un par de años en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, en el centro de cómputos. Después de ahí trabajé en Laboratorio Roche, también un par de años, siempre en temas que tenían relación que ver con la informática. Después empecé a trabajar en Infocorp en el 2001 y me fui de Infocorp en el 2011, creo, ahí empecé mi propia empresa. En Infocorp yo estaba encargada del área de calidad de software y abrí mi propia empresa en temas que tenían que ver con la calidad de software, una empresa de testing de software. Y seguí hasta que vos iniciaste. ¿Cómo iniciaste vos tu presentación? Ah, muy bien. En el 19-20. En el 19, en la campaña con Carolina. Carolina la conocí en una misión que hicimos cuando yo era dirigente de CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, era de la mesa directiva de CUTI, la conocí a Carolina en una de las misiones. Carolina en ese momento era ministra, creo. Y me integré a la campaña de Carolina en el 2019. Después me invitaron a formar parte del comando. Después, cuando se armaron las listas, quedé como segunda suplente de Carolina al Senado. Y cuando Carolina ganó las elecciones para la Intendencia de Montevideo, ahí reorganizamos los equipos y a mí me tocó el Senado. ¿Te sentiste cómoda estos años en el Senado? Pues has tenido mucha actividad, ¿no? Sí. Me costó adecuarme al ritmo distinto. Vos venís de lo ejecutivo. Claro.
No es fácil estar Sí. 10 horas discutiendo todo. Sí, y además de un lugar donde planificás mucho, porque el software, o sea, mi actividad esencialmente era esa, y donde además siempre trabajé con gurises muy jóvenes. Ujú. Este, Y acá eras de las más y jóvenes. claro, entonces ahí hubo como un cambio en ese sentido. Que de hecho, si al día de hoy me preguntan qué es lo que más extraño, lo que más extraño es eso, es estar permanentemente en contacto con la gurizada. Eso lo extraño mucho. Ya me voy a meter en qué rol estás asumiendo en la campaña, pero me interesa preguntarte, el espacio de la lista amplia, ¿qué valores sentís que está representando hoy en este Frente Amplio que está muy atomizado de sectores? Creo que eso Mm. mismo en la autocrítica del Frente surgió cuando se realizó después de la elección pasada. ¿Qué espacio sentís que representa el vasquismo, la socialdemocracia, el comunismo? Pues también han tenido distintos aliados. ¿Dónde sentís que es ubicable ese espacio? A ver, la amplia siempre fue un espacio electoral, Ujú, ¿no? En principio, fue un espacio electoral creado en definitiva para poder darle a los independientes, sobre todo, una opción electoral para votar a Carolina. Ese ujú, fue el inicio. ujú, Cuando nosotros armamos la amplia en el 2019, en realidad era una alternativa para votar a Carolina fuera del MPP, ujú, digamos, ujú. ¿no? Para votar a Carolina sin votar la lista principal, que era la En las 609. internas, ¿no? En las internas del Ujú, 2019. sí, sí, sí. Después seguimos con la amplia en las internas de octubre, luego que hicimos alianza con la 1001 en el sublema del 2019, que fue Unidad para los Cambios, y la mantuvimos por la misma razón, para votar la lista, digamos, de Carolina en forma independiente a lo que podía llegar a ser la lista principal del sublema, que era la 1001. Y reeditamos eso después, en mayo, que terminó siendo septiembre, en el 2020, y lo volvimos a hacer ahora. Te diría que ahora quizá con un contenido un poco más propio y más programático que el meramente electoral, que era el que venía Ujú. haciendo. Sí. Creo que tuvimos esa evolución. No somos un sector del Frente Amplio todavía porque estamos en esa ¿Es un tema discusión. formal? Es un tema formal y es un tema de contexto y de coyuntura política también. Que no hemos dado por saldada todavía la discusión. Yo personalmente soy de la idea que el Frente Amplio no necesita más sectores que los que tiene, que sí después se pueden hacer alianzas programáticas, representaciones programáticas con muchos compañeros, pero es una discusión que no tenemos saldada. Por lo pronto no hemos hecho la formalidad de ser la integración como sector. Sí armamos el espacio electoral como lista. Claro, pero ideológicamente ese espacio Eso electoral, sigue siendo, en ese contexto, sigue siendo un espacio de frente amplistas independientes. ¿eso qué significa, Silvia? Eso, Porque mira, gracias por la pregunta. para el que lo vea afuera Sí, es claro. complicado, ¿viste? Sí. El frente amplismo independiente es creer esencialmente en el proyecto político Frente Amplio como paraguas de la diversidad de pensamiento, ¿no? Vos me debes haber escuchado que yo en general siempre digo que pertenecer al frente amplismo independiente es en definitiva creer que definitivamente la herramienta Frente Amplio es el proyecto político que nos trasciende, Ujú, ¿no? Sin necesidad ninguna de tener que tomar posición en un sector del Frente Amplio. El Frente Amplio es un proyecto político en sí mismo. ujú. Es un proyecto político que está compuesto de esa diversidad de pensamiento y en la síntesis de esas diversidades de pensamiento es donde en definitiva después se termina unando la acción política, ¿no? Yo Ujú. creo mucho en el pensamiento que construye acción política. Y me parece que el Frente Amplismo Independiente es justamente eso de creer en el proyecto Frente Amplio sin necesidad de tener una identificación sectorial. Bien, Silvia, igualmente a mí, digo, me parece que Carolina Cose terminó muy identificada con lo que es el legado de Tabaré Vázquez, ¿o no? Sí,
Sobre Sí, todo con un Orsi sí. que fue apoyado por Mujica, ¿no? Claro, sí te entiendo lo que me decís. Sí. Sí te entiendo lo que me decís. Carolina tiene una influencia grande de haber trabajado mucho tiempo con Tabaré, fue ministra de Tabaré, Ujú. integró todos los consejos de ministros de Tabaré, tenía una relación muy buena y muy cercana, digamos, en términos de formas de actuar con Tabaré. Y ella misma dice que se identifica en muchas de las formas con la forma Tabaré, ¿no? Entonces, creo que puede haber una especie de simplificación en ese sentido. Creo también que estamos en otro momento del Frente Amplio, Ujú. donde yo a veces entiendo eh, el, el mecanismo ese de ir para atrás, buscar un referente y entender dónde están las principales similitudes. Lo Ujú. entiendo como forma de posicionamiento. Pero me parece que el Frente Amplio ahora está en una etapa de construcción de liderazgos nuevos. Ujú. Y me parece que eso le hace mucho bien al Frente Ujú. Amplio porque eso abre la participación a poder hacer política de otra manera, a poder generar esa acción política de otra manera, integrando elementos del contexto actual. Ujú. Entonces, si vos me decís uno que me parece muy fundamental, que no es una cuestión de edad biológica solamente, me parece que es una cuestión de coyuntura política, es necesario empezar a integrar en los lugares de decisión política gente post-2000. O sea, de mi O generación, sea, de tu generación. Bien. Recién estábamos hablando de un conocido en común Sí. que cumple esa Le característica. mandamos un saludo a Franco Le que me dijo mandamos un saludo que iba a ver a la Franco. entrevista. Bien, ya me salgo del tema electoral y me meto en lo programático, pero te quería preguntar una más porque Hmm. yo creo que quedó la duda después de la interna de qué pasó con el Partido Comunista. Es cierto que van a compartir el sublema Sí. ahora de cara al Senado, pero a diferencia del 2019 no llevan la misma lista, sino que son dos listas separadas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Andrade termina cerrando con Moreira y con Michelini y ustedes quedan como por fuera? ¿Es también una definición de decir, bueno, queremos marcar un perfil un poco distinto? No, a ver, no fue una cuestión de perfilamiento, fue una cuestión de un acuerdo en cómo organizar el sublema y cómo acumular en forma diferente. Ujú. No fue, digamos, a ver, para ser clara, no fue producto del quiebre de nada. No quedó ninguna calentura, nada. No, en No. absoluto, no. Nosotros con los compañeros del Partido Comunista hemos trabajado súper, son compañeros súper fraternos. De hecho, con Oscar hemos trabajado súper bien en el Senado y con los compañeros de diputados también. No. Lo que pasa es que no siempre la táctica es igual porque no siempre el objetivo político es el mismo. Ujú. Entonces, bueno, nada, uno va variando en definitiva la táctica en función de los diferentes objetivos políticos. Nos pareció que ahora el objetivo político estaba bien que fuera diversificar un poco la oferta la oferta electoral dentro del sublema para poder abarcar más opiniones y bueno, y nada, y se armó de esa manera, pero no es producto de ningún quiebre. Ujú. Bueno, entiendo que si Cose termina siendo vicepresidenta de la República, que es una posibilidad según lo que marcan las encuestas, vos asumirías de vuelta la titularidad en el Senado. Y en ese sentido quiero preguntarte, ya que vas a ser una senadora muy cercana a la vicepresidenta y creo que seguramente tu voz ahí suene un poco más, vos me vas a decir que no, pero esas cosas terminan pasando. ¿Cuál te parece a vos que es el principal problema que tiene hoy el Uruguay? Creo que tenemos muchos problemas, no me voy a poder definir por uno, pero lo que sí creo es que tenemos que poder tener la responsabilidad y la inteligencia de priorizarlos. Ujú. Entonces, sí te puedo decir que tenemos hoy definitivamente una urgencia en un núcleo duro de pobreza estructural, Ujú. y que si a ese núcleo duro de pobreza estructural nosotros le entramos por el lado de la infancia, es la decisión más inteligente que podemos hacer porque es la forma más abarcativa que podemos hacer y es la forma más inmediata. O sea, pobreza infantil, digamos que O sea, lo ves la como el principal problema. infantilización de la pobreza, la veo como una de las principales urgencias, Ujú. sí, Ujú. seguro. El emergente de la salud mental creo que es otra de las grandes urgencias que tenemos. Y la forma en la que se nos han roto
la convivencia es otro de los temas importantes que tenemos. Y después sí, hay que transversalizar. Después es verdad, tenemos temas de gestión respecto al derecho a la salud. Tenemos temas de gestión respecto al acceso a la justicia. Tenemos temas de gestión respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ser cómo vamos a enfrentar la violencia basada en género. Tenemos temas de gestión que tiene que ver cómo vamos a entender la soberanía nacional. Tenemos temas de gestión en lo que refiere a qué papel van a jugar las empresas públicas. Pero si ordenamos, tenemos un tema de pensar cómo vamos a hacer que este país crezca más que el 1% anual. Vos venís de la industria de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿de qué manera te imaginás? Porque obviamente la tecnología juega un rol importante en todas las economías, por lo menos del mundo libre. ¿Qué rol te imaginás que puede cumplir esa industria en el crecimiento nacional? O quizás te imaginás que la manera de hacer que crezca la economía uruguaya es, bueno, seguir apostando al modelo agroexportador, no lo sé. Pero, digo, ¿por dónde la ves ahí? Me interesa la visión de alguien que viene de ese mundo. Creo que hay un mix en lo que vos acabas de decir. Uruguay es un país que por las características de su suelo, de su ubicación geográfica y de un montón de cosas que no dependen de otros factores más que son los que hay, no puede darle la espalda definitivamente a la producción agropecuaria. El tema es cómo la complementás y cómo vos en un país tan chiquito lográs que esa producción en definitiva sirva a los intereses estratégicos del país. Ahí definitivamente hay como varias cosas que nosotros entendemos que se pueden hacer. Utilizar el conocimiento como un factor de rediseño creo que es fundamental. El tema es dónde está ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo hago que el conocimiento me inyecte en lo productivo? Nosotros ahí nosotros manejamos algunas ideas en el Plan País, en el 2 sobre todo, y algunas de esas ideas hoy están recogidas en las 48 medidas prioritarias del Frente Amplio. Nosotros ahí manejábamos un concepto que es agroalimentos y ambiente, ¿no? Que básicamente se sintetiza en la actividad agropecuaria como un factor de producción de alimentos en un mundo que necesita alimentos, en un mundo que además tiene un mercado de alimentos donde los alimentos se pagan muy bien, y la pata de ambiente porque todo eso tiene que ser sustentable y tiene que ser amigable con el medio ambiente. ¿Solo porque hay que hacerlo? No, porque además, siendo sustentable, esa producción vale más, porque los mercados a los que nosotros les vendemos, si nosotros logramos hacer una cadena cárnica, por ejemplo, ganadera, carbono neutra, y si nosotros logramos que la agricultura sea una agricultura sostenible, lo que vamos a poder es acceder a mejores mercados que paguen más nuestros productos. Siempre ha habido una tensión, digamos, entre las condiciones de cuidado del ambiente y las condiciones de la producción. Bueno, nosotros entendemos que esa tensión, en definitiva, lo que tenemos que, para saldarla, tenemos que entender que si somos amigables con el medio ambiente, nuestros productos van a valer más. Tiene que valer la certificación. Y entonces hay que volver a repensar esa gestión. Eso se repiensa con conocimiento. Y se repiensa con dónde aplico ese conocimiento. Y ahí entra el instituto, para nosotros, ¿no? El Instituto Nacional de Colonización, para que el INIA pueda hacer extensión en una zona mucho más controlada y en una zona mucho más grande que la que lo hace hoy, que muchas veces termina siendo con los productores que están más cerca. Si vos al INIA le sumás el INALE, el Instituto Nacional de Leche, el INACE, el Instituto Plan Agropecuario, la Universidad de la República, un convenio con un instituto de investigación, el proyecto Alimentos y Salud de RADI, y generás un ecosistema, junto además con los productores, y tenés un lugar donde extender, y vos hacés que tu instituto de colonización sea una extensión del conocimiento, y además haces que dentro de ese instituto de colonización te sirva para poblar parte de esa campaña que muchas veces te queda despoblada, y lo utilizás como un factor de recambio generacional, en teoría debería cerrar. Y vos me decías, otra pata de la tecnología, sí, claro. Si yo logro alinear estratégicamente la investigación, la extensión y la producción, yo puedo pensar la tecnología como un factor que transversalice. Por ejemplo, puedo llegar a utilizar la UTEC para generar sistemas de riego multiprediales en predios de colonización.
¿Me explico? Sí, sí, Yo sí, puedo sí. llegar a utilizar la UTEC para generar generadores y trabajar junto con ANCAP o junto con UTE, que esa es otra pata. UTE Ujú. y ANCAP van a tener que confluir, ¿En eso coincidís con definitivamente. Stepanisic, por ejemplo? Pues sí, bueno, no No, sé. no, no recuerdo si Stepanisic lo dijo, pero públicamente, pero tengo la idea de que él piensa Es que eso. en la medida que vos Sí. descarbonizás, UTE y ANCAP se empiezan a juntar cada vez más. Pero a lo que voy es, eso dentro de una estrategia país, para la cual es necesario mucho más que 5 años, ¿no? Estamos de Ujú. acuerdo. Dentro de una estrategia país, eso parece que va alineando la cuestión de las instituciones que vos tenés y una visión de país estratégica. Ujú. Silvia, vos sabés que yo te escucho hablar y en algunas cosas tenés un pensamiento que por lo menos aproxima al liberalismo económico. No sé si vos me decís que no, me pones una cara rara, pero cuando te escucho hablar, por ejemplo, de valoración de los mercados, todo lo demás, no es algo que se escuche en los dirigentes del Frente Amplio. ¿Vos cómo te definís desde el punto de vista de la percepción de la economía? Porque son cosas que uno ni siquiera se las escucha a algunos dirigentes de los partidos tradicionales, ¿no? O sea, de repente no te habías dado cuenta de esto, pero yo escuchándote me quedó como esa idea que también se la escuché al Pacha y se lo dije también, como que en eso te veo como más alineada con el liberalismo económico, o estoy absolutamente equivocado. Yo tengo un problema con las etiquetas en todo sentido. Me parece que una vez, y con las líneas tan marcadas en muchas cosas, ¿no? Porque me parece que basta con trazar una línea para que siempre te quede gente de un lado y gente del otro. Ujú. Entonces vos ponés dos etiquetas y parece que solucionaste la cuestión cuando en realidad simplificaste una discusión que es mucho más compleja. Eh, Nosotros necesitamos como país redistribuir mejor, definitivamente, por una cuestión de justicia social, en la cual creo profundamente. Ahí se me da el liberalismo económico. Profundamente creo en eso, pero, pero también porque la igualdad social es generadora de desarrollo. Y la desigualdad social es generadora de una pobreza estructural que te va carcomiendo la sociedad en otros lugares. Entonces, a mí me parece que hay mucha parte, y esto estoy convencida de lo que digo y me hago cargo de lo que digo, hay una parte bien importante de la pobreza estructural de nuestro país, que cuando vos la mirás a lo largo del tiempo, y cuando vos mirás que estamos de repente en la quinta o sexta generación de un núcleo duro, 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 con el que ningún gobierno ha podido del todo, la conclusión que termina siendo, por lo menos en una visión grande, la más simple, es que el problema es el sistema. Mm. O sea, hay que ir un poco contra el sistema para poder solucionar alguna de esas cuestiones y pasarle la vida más fácil a Sí. esa gente. El sistema uruguayo es muy estatista El sistema también. capitalista, me No, refiero. bueno, pero el sistema uruguayo es muy estatista también. El capitalismo puede ser de libre mercado y No, puede ser pero yo de lo que de estoy diciendo corporación. es que es ese núcleo duro, en parte, ese núcleo duro, más allá de las políticas de cada gobierno, Mm. es el saldo del sistema capitalista. ¿Y vos cómo irías en contra del sistema capitalista para Me parece que solucionar? en ese caso lo que te queda es tener herramientas de redistribución. Definitivamente tenés que tener herramientas de redistribución porque hay en ese núcleo duro, es imposible venir a pensar que la gente que pertenece al núcleo duro de la pobreza es porque no se han esforzado lo suficiente en sus vidas. O sea, no aplica el concepto de la meritocracia. Mm. Entonces, me parece que en algún sentido hay que poder entender ciertas cosas para poder aplicar ciertas políticas país, de decir, flaco, no funciona que vos tengas políticas que en definitiva te terminen siempre acumulando a los que tienen y sin resolverme esta cuestión que tiene que poder ser una herida para todos, para los que tienen, para los que piensan que no se fueron. A mí no me importa lo que piensan, lo cierto es que esto yo no lo puedo tener como país. Pero No es hay- admisible en un país de 3,5 millones de habitantes Sí, que 1 de cada 5 gurises de menos de 6 años sea pobre. yo ahí te pregunto, ¿no? ¿Qué propuesta en concreto? ¿La transferencia de dinero? Sí, me parece que hay que rediseñar las transferencias definitivamente. En principio creo que hay que aumentarlas. Bien. En principio aumentarlas porque, a ver, ¿por qué? Por la razón del artillero. Porque es la herramienta más rápida que tenemos y es la herramienta más controlable que tenemos hoy. O sea, hoy el sistema de transferencias está armado. Es como una consola. Yo levanto y le transfieren más plata a fin de mes. Es lo más rápido que tenemos hoy el sistema de transferencias. Ujú. Y después hay que- Este gobierno lo hizo, ¿no?
Sí, se ve que hay algo que falló. El problema es que bajó la cobertura. En Claro. alguna de las cosas bajó la cobertura. Fíjate que en principio cuando se empezó a aplicar el bono crianza, era para los beneficiarios de las asignaciones familiares, que eran unos 70.000 beneficiarios. Y en el 2022, en enero del 2022, lo que hizo fue bajarlo a los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social, que son 30.000. Entonces hubo un descenso de la cobertura, si bien el bono crianza se duplicó. ¿Me explico? Sí. Entonces ahí el tema es aumento, pero no basta solamente con aumentar, hay que entender cuál es la cobertura a la que vos estás generando. Fíjate que hay una encuesta bien interesante, creo que es del 22 o del 23, no me acuerdo, de la Escuela de Nutrición, que la pueden buscar en el municipio D y en el municipio E, que es por ahí Malvin Norte, la zona de Malvin Norte y Punta Rieles, donde la Escuela de Nutrición hizo una especie de cuadrícula de las manzanas para relevarlas, y relevó la inseguridad alimentaria de los gurises de enseñanza media. Es alta, casi un 20%, un 19%. Sí. Pero de todas las familias que relevaron, el 28% no tenían acceso a las transferencias. Y no es porque no le correspondieran, es porque de repente, de nuevo, en ciertos aspectos duros de la pobreza, no hay ejercicio de derechos. No sé que tengo que ir al MIDES si alguien no me va a buscar, ¿no? ¿Y ahí falta una decisión política? Mírame, el 28% de esa gente, ¿no? Pero el MIDES, ¿cómo presupuesta las transferencias? El MIDES presupuesta las transferencias por la cantidad de beneficiarios, no por la cantidad de usuarios. O sea que plata para eso hay. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, tengo que ir a buscarlo, no esperar que vengan. Y eso es una decisión política. Sí, claro que sí. Eso es una decisión política. Silvia, te quiero cambiar de tema. Me pareció interesante la explicación que me diste. Así. No la había escuchado y me parece interesante. Pero quiero preguntarte por algo que para mí es fundamental. Tiene que ver con el plebiscito del PIT-CNT. ¿Vos qué posición tenés? Porque Carolina Cosa anunció que ella no apoya la medida, pero Silvia Nane, ¿qué posición tiene? Es que no importa la posición de Silvia Nane. En este momento el Frente Amplio lo que definió fue la libertad de acción. Y la libertad de acción creo que es algo que los Frente Amplistas la tenemos que manejar de una forma muy responsable. No hacia la interna. Todos mis compañeros saben cuál es mi decisión. Pero sí cuando yo hablo hacia afuera. ¿Por qué? Porque es un elemento que la coalición está tratando de usar como una división del Frente Amplio, y nosotros como Frente Amplistas tenemos la responsabilidad de cuidar ante todo la unidad. Así que mi respuesta va a ser, yo tengo libertad de acción, mi posición personal hacia afuera no importa, quienes las tienen que conocer son mis compañeros, las saben, y las discusiones del Frente Amplio las doy en la orgánica del Frente Amplio. Está bien, te lo respeto, pero te voy a dar una posición contraria, a ver si la aplicamos un poco. ¿Qué pasa? Todo esto que vos me decís de la pobreza infantil, que yo comparto absolutamente, que es uno de los problemas que gane quien gane, va a haber que atacar. Absolutamente. Y me alegra ver que hay cada vez más actores, tanto en el frente como en la coalición, como en los partidos menores, que hablan de ese tema. Pero, por ejemplo, todos los temas asociados a la pobreza infantil, si esto termina saliendo, no se van a poder llevar adelante, porque hay recursos que vamos a tener que destinar a financiar algo que hoy el Estado no financia. Entonces, para mí ahí deja de ser tanto de decir, bueno, lo hablo a la interna, que yo te entiendo el razonamiento y te lo respeto, pero yo, suponete que te fuera a votar, ¿no? Tengo que poder saber qué opina Silvia Nane, porque Silvia Nane me acaba de decir una cosa, un diagnóstico muy interesante respecto de lo que pasa con la pobreza infantil, y me diste algunas soluciones, pero yo también sé que si se aprueba el plebiscito del PIT-CNT, eso no se va a poder hacer. Y para mí, como elector... Tomando en cuenta cuál de los dos cálculos, porque hay dos cálculos posibles. A ver, ¿cuál sería el otro? Hay un cálculo que todos lo conocemos, que es que nos vamos a 8 puntos de déficit fiscal. Con los 1.500 millones de dólares. Sí. Bueno, hay otro cálculo que da 450. ¿Y ese cálculo quién lo presenta? ¿Cómo es? Ese cálculo es el que presenta parte del equipo de BPS, que es en definitiva, porque hay dos interpretaciones de la ley. A ver, esto es una cuestión de cómo se interpreta el artículo 6 que está en la papeleta, ¿no? Bien. El artículo 6 tiene dos interpretaciones. ¿Es ambiguo? Sí es ambiguo. ¿Habría que arreglarlo? Sí habría que arreglarlo. Está, pero se vota así como está, ¿no? Se vota así como está, pero el Parlamento tiene la potestad de reglamentar y de interpretar las leyes. Está, bueno, dentro de cierto marco. Digo, si el plebiscito habilita
habilita. Si no habilita, no habilita. No. Si no, estamos como Salle, que dice No, que... pero el plebiscito no Sí. le quita la habilitación, como un plebiscito no le puede quitar la habilitación de hacer algo al Parlamento. O sea, el Parlamento siempre está habilitado a interpretar la Pero Constitución. hay que ver cómo está el texto. Si el texto es cerrado, no lo puedo interpretar. No, el texto no está cerrado justamente Ah, bien. porque tiene una interpretación ambigua. Bueno. Que para mí esa redacción habría que Está haberla bien, está mejorado definitivamente. Está Ahora no le quita la potestad legislativa. Bien. Entonces, interpretado de la forma en que lo que tiene que ser igual al salario mínimo es cada prestación, da el cálculo grande de los 1.500 millones de dólares. Interpretado como que no son prestaciones, sino que son personas, o sea, el total percibido por una persona da en el orden de los 400 y pico ajustado por ¿Y inflación. ahí no recorto derechos? A ver, ¿en qué sentido? Porque yo pienso que si yo pienso que es por persona y no por prestación, hay alguna prestación que hay alguien que no recibe. ¿No? No. Esto es, por prestación es, si vos tenés dos prestaciones que sumadas exceden el mínimo, no aplica. Si tengo, ¿me explico? Claro, sí, sí, sí. Si sí. tengo una prestación que no llega al mínimo, aplica Ahora- en ese caso. ahora te entendí, Esa, ahora esa- te esa entendí. es la, esa Ta, es la idea. y- Entonces, Sí. esas son las dos grandes discusiones de interpretación, Está bien, digamos. ¿tá? está bien. No es lo mismo una plata que la otra plata. Aún así, hay otros tantos elementos en el orden de las cuentas nacionales a tocar o a tener en cuenta que no necesariamente es la inversión que hay que hacer en la pobreza infantil. Mm. O sea, yo entiendo la narrativa de contraponerlo con la pobreza infantil, pero yo también lo puedo contraponer con las exoneraciones al impuesto al patrimonio. También lo puedo contraponer con las exoneraciones de lo que o con las con lo que pagan los patrones rurales, o lo puedo contraponer con los impuestos, con las exoneraciones a las inversiones. ¿Me explico? Sí, obvio. El tema es, Sí, sí. yo entiendo, pero hay tanta cosa para elegir que ¿por qué me eligen siempre la pobreza infantil? Porque, a ver... Pero creo que si- es lo más gráfico, me pero, parece. ¿sabes? también. Pero es lo más gráfico también ante la decisión, por ejemplo, de regalar el puerto de Montevideo. Me regalan el puerto de Montevideo y yo salí a decir, eso me quita inversiones para la pobreza infantil. Bueno, No, también está el argumento de que lo que se hizo fue evitar un juicio con el que tema. nunca existió, Pero que todo parecía que apuntaba hacia ahí, pero según el nunca, oficialismo. pero nunca apareció. Mm. ¿Me explico la idea? Sí, está bien, Yo, está bien. ojo, mirá que pero yo la discusión dialéctica y narrativa yo la entiendo. Lo que digo es, creo que cuando uno discute ese tipo de cosas que son tan importantes y que en definitiva es el factor para cambiarle la vida a un montón de gurises Mm. que no votan ni no ni sí, que no votan ni al Frente Amplio, ni al Partido Colorado, ni al Partido Independiente, ni al Partido Sí, 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 Nacional, sí, sí. parece que tenemos que poder mirarlo desde otra perspectiva. La verdad es que con plebiscito o sin plebiscito no deberíamos poder tener gurises en ese nivel de pobreza. Sí, sí. Y tenemos que buscarle la vuelta. Ahora, ¿por qué le vamos a buscar solamente la vuelta por ese lado? La vuelta siempre tiene que ser desestimar la inversión que necesito para la pobreza infantil. Mm. Es un 0,6 del PBI lo que necesitamos para rediseñar las transferencias. 0,6 del PBI es lo que gana un montón de gente en este país. Es una ínfima parte de los depósitos en el extranjero, en la banca extranjera. ¿Por qué tocamos la pobreza infantil? Porque yo podría decir, como dijimos, mira lo que me acordé. En la primera, no me acuerdo si fue en la primera, creo que fue en el presupuesto. No, en la primera rendición de cuentas. La primera rendición de cuentas, el gobierno ahorró con el decreto 90-20, 140 millones de dólares. Poner a andar los juzgados multimateria, que era una de las herramientas para la violencia basada en género, salía 11 millones. Mm. Hubiéramos- Si en ese sí. momento nosotros, con lo que habían acumulado los depósitos en el exterior, le poníamos un impuesto por única vez de un 0,0016%, Ujú. pagábamos los 11 millones. Mm. Entonces, en el mundo de hoy, el problema no es que no haya plata. El problema es que la plata está muy mal repartida. En definitiva no deja de ser una decisión política igual, No ¿no? deja de ser una decisión política. Cualquiera de las Totalmente. cosas que estamos hablando. Me queda poco tiempo, pero me atrevo a preguntarte, y te voy a dar tiempo a que me respondas, sin problema. Pero a ver, yo también puedo decir, bueno, si yo le toco al que genera trabajo,
y tomo la decisión de intrometerme en la propiedad privada, o sea, el patrimonio, el que genera trabajo se puede llegar a querer ir, como está pasando ahora que subió el dólar a 42 pesos, en anticipo a lo que puede llegar a ser un resultado de que el sí se apruebe. En la interpretación del gobierno y sus aliados. Ahora. Bueno, algunos diarios también lo han dicho, ¿no? Sí, El claro. Observador no sé, bueno, bueno, puede decir, yo lo veo todo bien. no importa. Dale. No importa. A ver. Te dejo responder tranquila, es la última pregunta. A ver. El patrimonio viene por varios lados. Por ejemplo, de la herencia. Mm. ¿No? Vos tenés hijos, ¿no? 2. ¿Vos le querés dejar a tus hijos algo de lo que hayas generado? Sí, no tengo por qué dejarle una acumulación para 5 vidas, por ejemplo. ¿Y No si tengo vos querés, por qué. cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero el tema es, ¿qué es lo que define tener herencia o tener transferencias? ¿Qué es lo que define? Si yo no elijo dónde nacer. La coyuntura, por eso lo No, vital pero la es coyuntura es, que entonces, el niño pobre pueda tener igualdad de no, oportunidades pero que que el el niño otro. pobre es pobre porque nació en un hogar pobre. Por eso hay que darle igualdad de oportunidades. Justamente, pero la igualdad de oportunidades no la voy a tener nunca si estos me siguen acumulando lo que me acumulan. Entonces No hay igualo para forma. abajo. No, al contrario, a estos los igualo para arriba. Lo que pasa es que es una decisión política de nuevo. Y es una decisión política basada en ideología. Absolutamente de acuerdo. Como también de repente puede tener otra interpretación, decir, a ver, el empresario tiene que contratar gente porque necesita que su negocio sea rentable. ¿Genera trabajo o va a buscar trabajo? ¿Es un creador de trabajo o es un alquilador del tiempo de otros para su rentabilidad? Bueno, en definitiva, termina generando la circunstancia para que alguien pueda trabajar. Termina generando la si no- circunstancia si para no, tener renta. No podemos trabajar todos en el Estado tampoco, ¿no? Y nadie dice eso. De Ujú. hecho, los países, hay muchos países, Canadá, Francia, Suiza, Dinamarca, que están yendo hacia la renta básica universal porque el trabajo y el empleo van a quedar disgregados y el trabajo y el ingreso próximamente, en un futuro quizá no muy lejano, van a quedar disgregados. Ujú. ¿No? Entonces, Sí. a lo que voy es el empresario un tomador del tiempo del... No es un juicio lo que estoy haciendo. Sí, sí. Pero lo digo es, ¿genera trabajo o usa el tiempo de los otros para generar más rentabilidad? Mm. Entonces, a lo que voy es, trato de decir, cada quien se pone ideológicamente del lugar que sea. Ahora, y las sociedades, no solamente la nuestra, han justificado la desigualdad de muchísimas formas. En general, la forma más común es la meritocracia, de pensar que de repente los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente. Que es una discusión para gente grande, no es una discusión para los gurises. No es una discusión para los gurises. Entonces, si en definitiva, en una sociedad, en una comunidad de las cuales formamos parte todos, podemos llegar como personas adultas que en definitiva somos quienes le terminamos definiendo las condiciones de vida a un montón de gurises. ¿Podemos dar una discusión franca si alguien que no decide dónde nacer por una cuestión de lotería de vientres tiene que nacer con herencia o tiene que nacer con transferencia? Me parece que podemos ya empezar a dar esa discusión en un contexto donde cada vez más el dinero es un intangible. Vos lo sabes mejor que nadie. Absolutamente. Bueno, Silvia, te agradezco un montón. Muchas gracias a Te vos. peleé un poco al final, pero la verdad es que me pareció muy interesante tu pensamiento. No sé si hay tantas entrevistas donde hayas podido decirlo tanto, así que para mí fue un lujo Un tenerte gusto, acá. Bauti, un Te- gusto. Te agradezco Muchas mucho de gracias. verdad. en Te serio. agradezco a vos el intercambio. Bueno, les agradezco a ustedes también por haber estado del otro lado, pero antes de irme a la tanda quiero comentarles sobre el café de Café Jurado. Lo estuvimos tomando acá con la senadora Nare. Riquísimo. ¿Te gustó? Me encantó, sin Bueno, azúcar, Sin azúcar. sin edulcorante, sin nada. Hace poco me dijeron de Café Jurado que se puede tomar con azúcar. Yo lo tomo sin azúcar. Yo tomo el café sin azúcar Bueno, también. ahí tenemos una coincidencia. Bien ahí. Tomamos el café sin azúcar. Anotemos. Así que bueno, aproxímense al local que les quede más cerca de su casa de Café Jurado para ir a probar este café que para mí no solamente es garantía de calidad, sino que también el que vos quieras, el gusto que vos prefieras, el tipo que vos quieras, ellos lo tienen. Así que acércate al local que te quede más cerca de tu casa. Vamos a ir una tanda bien rápido y ya volvemos con más La Posta. Dale.
Fachelo Joyeros. Desde 1968, asesorándolos a la hora de vender alhajas, relojes y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes y joyas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas. Fachelo Joyeros. En Pocitos, 21 y Ellauri. En DS Importaciones tenemos todo para equipar tu vehículo. Audio, multimedias, marcos adaptadores, polarizados e iluminación LED vehicular. Importadores exclusivos de las marcas Genius Audio y DS para Uruguay. Además, somos distribuidores de las mejores marcas de plaza. Estamos en Luis Alberto de Herrera 3885, esquina San Martín. Teléfono 2204 1532 o 091 826 812. Somos DS, de todo para tu vehículo. Y si sos instalador, comunicate con nuestra línea directa para un asesoramiento personalizado. Bueno, seguimos con más La Posta y ahora vamos a hablar de un tema que para mí es un temón para los que vivimos en Montevideo. Las bicisendas, esta nueva obsesión que han encontrado los gobernantes de Montevideo y que de fondo tienen un mensaje que por lo menos desde mi punto de vista no está tan bueno y estoy seguro que para vos también va a ser así. Acá mismo lo decimos, bicisenda, una obsesión autoritaria. ¿Pero por qué digo que es una obsesión autoritaria? ¿Es un título amarillista o hay algo más de fondo? Bueno, de eso vamos a hablar precisamente en esta columna editorial que decidí armar para el día de hoy. Las bicisendas, como digo, vienen siendo una permanente en la última gestión de la Intendencia de Montevideo que encabezó Carolina Cosa hasta hace pocos meses y que ahora sigue otro equipo. Quien sigue, obviamente, en la gestión que ya venía desarrollando es Pablo Intamuzú, que lo tengo de este lado, que es el director de Tránsito y Movilidad y que ha defendido a capa y espada estas bicisendas. De hecho, si ustedes miran, acá tenemos una foto de la inauguración de lo que fue la bicisenda esta que está en la Rambla de Barrio Sur y en Parque Rodó. Ahora, vayamos por partes. La bicisenda, ¿era necesaria en Montevideo? Quizás es un tema de discusión. Yo lo que sí veo cada vez más, no sé ustedes, es más gente que se queja constantemente de que los tiempos, la movilidad de los traslados termina siendo cada vez más lento y por tanto la ciudad termina siendo ineficiente. En una ciudad donde el transporte público termina mal y donde todo el que puede termina usando auto, termina usando moto, termina usando Uber, taxi,
Obviamente que seguir trancando lo que es la movilidad no nos sirve para nada, porque si eres un transporte público que funciona mal y encima las alternativas terminan tampoco siendo buenas porque vos ponés obstáculos para que esa movilización sea posible, claramente que hay un problema. Pero hay una concepción filosófica detrás de esto. Por eso pongo la Agenda 2030 acá atrás mío, ¿tá? Y esto es lo que se ha conocido como la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos básicamente es un concepto que lo que viene es a limitar nuestra libertad. En nombre de la seguridad, a los funcionarios de la ONU, se les ocurrió la gran idea de que lo que hay que hacer es que las ciudades sean lo más reducidas posibles. No es por un tema de facilitación, de llegar más rápido de un lugar a otro, de tener todo más cerca, no. Lo que hay de fondo, dicen ellos, son razones de seguridad. Pero cuando uno va viendo lo que son las agendas de la ONU, este fin de semana hubo una votación muy interesante respecto de eso, donde el gobierno argentino se plantó bien en contra de este tipo de cosas, lo que hay de fondo es controlar cada vez más. Lo que decía Orwell en 1984, bueno, eso se está haciendo presente en nuestra realidad mundial contemporánea. De hecho, y por eso está también la foto atrás mío de Yamandu Orsi y Carolina Cose, esto está recogido por el programa del Frente Amplio. La intención de esto es controlarnos a nosotros. Es que tengamos el menor tiempo de desplazamiento posible entre un lugar y otro para que seamos más fáciles de controlar, más vigilables por parte del poder político. Mismo poder político que nos habla del cambio climático, de todo lo demás, de que las vacas cuando emiten gases contaminan y no sé cuánto, pero que al final del día, para hacer una distancia entre un país de Europa a otro, que son distancias más cortas, se toman todos los aviones privados posibles. Entonces, ¿a qué voy con el tema de las bicisendas? Lo que hay detrás de esto es seguir esa agenda. Es fomentar que nosotros terminemos estando sometidos a esa idea de que todo tiene que quedar lo más cerca posible porque así somos más fáciles de controlar. Y obviamente los gobiernos del mundo, ya sean nacionales, departamentales, provinciales, municipales, se terminan prestando a esto porque en la medida que vos cumplís con estos objetivos, te dan préstamos para poder llevar adelante tu actividad política. ¿Y qué quiere el político? Quiere dinero para gastarlo en pan y circo y que nosotros lo sigamos votando. Por eso tenemos que ser más inteligentes. Ahora, también hay un discurso que realizó Pablo Intamuzú, que yo los invito a que lo busquen porque realmente es... no es espectacular porque lo que dijo es terrorífico, pero obviamente termina demostrando esto. Pablo Intamuzú dijo en la inauguración de esta bicisenda en Barrio Sur, que enlentece todo, que la usan 3 personas y que no sirve para nada, que desde su punto de vista los cambios culturales no tienen que nacer de la gente, sino que tienen que venir del gobernante de turno, que él es el que tiene que hacer los cambios en la vida de la gente. Esta es una visión claramente autoritaria. Los cambios culturales y la cultura, por definición, son espontáneos, surgen de la interacción de los individuos, que son los que van definiendo el camino de las sociedades. No es el Estado, no es un gobierno el que tiene que irnos diciendo para dónde agarrar o para dónde no agarrar. Somos nosotros. Y en todo caso el Estado lo que tiene que hacer es amoldarse a los cambios que nosotros vamos proponiendo. Ahora no es el gobernante el que tiene que venir a nosotros a decirnos cómo comportarnos, porque eso se parece mucho a una monarquía. ¿O sabés qué, Pablo Intamuzú? Se parece mucho a una dictadura. Entonces, ¿vamos a seguir tolerando los montevideanos y las personas del departamento que sea, que un gobierno departamental o un gobierno nacional tome decisiones por encima de lo que nosotros sabemos que queremos? Porque eso, lo que termina redundando, es en autoritarismo. Obviamente, al tipo que quiere matar a otra persona, por supuesto que lo tenés que reprimir y que le tenés que marcar que esa conducta no es correcta, porque ahí se está metiendo con el derecho a la vida de otra persona. Ahora, venir a hacer estos pequeños cambios que van metiendo de a poquito, de bueno, no, ahora movete en bicicleta, ¿hasta qué punto llega? Porque primero es
ni siquiera un restaurante puede ejercer su propiedad privada, su derecho a la propiedad privada y habilitarte a fumar adentro, porque yo Estado digo que eso no se puede. Después pasamos con el tema de las bicicletas, y así avanzamos y avanzamos y avanzamos, y hasta qué punto llegamos. Porque esto es como la langosta que uno la mete en la olla. Vas calentando el agua de a poquito, y al final cuando querés ver, estás muerto. Te sacaron tu libertad. Y eso es lo que está de fondo de la agenda de las ciudades de los 15 minutos. Lo que está de fondo es sacarnos nuestra libertad. Y la Intendencia de Montevideo con el tema de la bicicenda se termina prestando a eso. Porque esas bicisendas no las quiere nadie. Porque enlentecen el tránsito. Ahora yo les advierto, detrás de eso hay una ideología totalitaria que es la que termina promoviendo la Intendencia de Montevideo. Y es la misma ideología que está reflejada en el programa del Frente Amplio. El Frente Amplio en su programa de gobierno nacional, con todos los problemas que hay. Que recién escuchaban, por ejemplo, a la senadora Nane diciendo lo que para ella son los problemas que hoy tiene el país. Bueno, empieza a hablar de la necesidad de hacer más bicisendas y todo ese tipo de cosas. Uno puede pensar que bueno, que es arbitral, que alguien lo dijo, dijeron, bueno, suena lindo, lo pongo acá, pero no. Lo que está de fondo es la reducción de nuestra libertad. 1984. Exactamente eso que pensamos que nunca iba a llegar, esa especie de gran hermano, bueno, lo tenemos hoy en la tierra. Señores, yo los invito a la reflexión con esto. La verdad que los invito a la reflexión. Y no estoy haciendo un espantaviejas. Pueden entrar y buscar la información. El discurso de Intamuzú, lo que son las ciudades de los 15 minutos. Llama mucho la atención todas las coincidencias por lo menos que hay entre unas cosas y las otras. Señores, hasta acá llegó nuestro programa del día de hoy. Como siempre decirles que a nosotros nos acompaña el mejor café del país, que es Café Jurado. Si no lo conoces, acércate a el local que te quede más cerca de tu casa. Es un café que es garantía de calidad, que sabemos que te va a gustar y que te aseguro, una vez que lo pruebes, se va a convertir en tu café de cabecera. Les agradezco mucho por habernos acompañado esta noche en este programa de La Posta. Seguinos sobre estas redes sociales. Si nos estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas al canal y seguí pendiente a la pantalla de CRTV para ver qué entrevistas y qué temas vamos planteando de acá hasta que llegue el 27 de octubre, que además de ser mi cumpleaños, es el día de las elecciones y que, bueno, sin lugar a dudas que todavía nos queda un tramito ahí muy interesante. Les agradezco mucho por haber estado del otro lado, les mando un saludo grande, yo soy Bautista Gil Castillo y nos encontramos el próximo lunes a las 21 por este mismo canal. Un saludo grande.